continuar con prácticamente casi el último domingo de Pascua. Ya vamos a llegar a Pentecostés, que es la ascensión del Señor. El evangelio que vamos a ver el 5 de junio sería Mateo, capítulo 28, del versículo 16 al 20. Después de haber leído nuestro texto, vamos a irlo desmenuzando en partes. Entonces, a partir del versículo 16 nos dice: en aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron. Esa es una adoración, pero algunos vacilaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Aquí, viendo esta parte de estos dos versículos, ¿ubicamos en qué lugar estamos? ¿En el texto? En el monte de Galilea, porque ya les había indicado dónde los iba a ver, ¿verdad? ¿Y quiénes son los personajes que están presentes en estos versículos? Los discípulos, Jesús y sus apóstoles, ¿verdad? Muy bien. Y nos dice exactamente cuántos son, o nada más dice los apóstoles. 11, porque ya Judas ya no está. Muy bien. Ahora, ¿qué acción importante o qué situación prevalece en esta parte del texto? Lo adoraron, se postraron. Aquí en la imagen vemos cómo caen de rodillas al verlo, ¿verdad? ¿Qué otra cosa sería importante de resaltar aquí? El poder que recibió. Lo que dice Jesús, que se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Ellos conocen ese poder. ¿Se acuerdan cuando ellos iban en la barca y que esas olas, ese viento huracanado en el lago de Tiberíades, cómo ese poder que tenía Jesús, que hizo detener el viento, le dijo: cállate, ¿se acuerdan? Es algo de la naturaleza que ningún hombre puede realizar. Ahí se ve, ellos se dieron cuenta del poder que tenía Jesús, que solamente Dios podía hacer, ¿sí? Entonces sí reconocen ese poder y de ese les está hablando. Lo tienen en el cielo y en la tierra, y ellos ya vivieron en la tierra y ya saben de dónde vienen. ¿Hay otra cosa importante de mencionar? ¿A dónde están? ¿A dónde les dijo él que tenían que ir? Al monte. Les hace mención del monte, al monte de Galilea, o sea, al cerro, en otras versiones dice el cerro de Galilea o el monte. Es un lugar alto. ¿Qué hacía Jesús en ese lugar? Normalmente que ellos vieron y que se dieron cuenta y vivieron. Oración. Oraba al Padre. La transfiguración. La cercanía de ese Padre para con él. Muy bien. Entonces ahí es donde les pone ese lugar de esa santidad de la que él siempre estaba nutriéndose. Muy bien. Continuamos. El versículo 19 nos dice: vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Del Padre, que es nuestro Creador, del Hijo que nació de María, ¿verdad? Y que ellos conocieron que es Jesús, y del Espíritu Santo, que es el que les va a dar la fuerza, el que va a accionar en ellos, el que les va a dar el valor, el que va a abogar por ellos, el que los va a defender y el que les va a dar precisamente ese poder por medio de Jesús. Es de algo que ellos saben, porque cuando Él estaba con ellos, aquí ya Jesús, cuando resucita, se aparece a ellos y les da todas estas indicaciones. Antes ya les había dicho, cuando se despidió de ellos, ¿se acuerdan? En la última cena. Muy bien. Y en el versículo 10 dice: y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final del mundo, hasta el final de los tiempos, en otras versiones. Aquí
¿Qué es importante recordar de este texto? Enseñándole. ¿Qué dice? Y enseñándoles a guardar. Que nosotros tenemos un compromiso, vamos a enseñarles. ¿Por qué? Porque Él les enseñó a sus discípulos, ¿verdad? Les enseñó, no solamente escucharon que Jesús hizo o dijo, no. Ellos vivieron con Jesús y ellos fueron enseñados por Jesús, ¿sí? ¿Y qué otra cosa? Porque va a estar con nosotros hasta el fin de La promesa, esta promesa que nunca nos debemos olvidar. Sepan que yo estoy con ustedes, nos dice Jesús. Físicamente ya no está con nosotros, ya se fue al Padre, pero Él dice que va a estar con nosotros y lo que Dios promete lo cumple, no es como los novios que nos prometen en el cielo y las estrellas, ¿no es cierto, verdad? Él sí promete y sí cumple y su fidelidad es eterna y muchas muestras de ese amor, de esa misericordia que tuvo para con ellos y para muchos otros que ellos vieron que realizó Jesús es una verdad, ¿sí? Entonces, en el anterior primero no nos hace una petición, nos da un mandato. Dice, vayan y hagan, ¿verdad? ¿Me puedes hacer para atrás? Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, o sea, no se van a quedar encerrados en su casa, no, pues es que yo platico mucho con Dios y dialogo bastante, Él me quiere mucho, yo lo quiero mucho y así nos vamos a salir yo. No, dice, vayan, hay que salir, ir a hacer más discípulos. Él nos hizo a nosotros discípulos, nosotros tenemos un compromiso de nosotros también ir y también hacer discípulos, no nada más tengo que empezar en mi casa, pero tengo que continuar, ¿verdad? Porque eso no fue una petición, a ver si tienes ganas, a ver si tienes tiempo, no, es un mandato. Así como nos hace una promesa, también nos manda que realicemos lo que Él ya hizo con nosotros. Él ya nos enseñó, nos mostró el amor, la misericordia, el poder que tiene, entonces también nosotros vamos a hacer lo mismo. Dice, bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recordemos que el ser bautizados, Él tuvo esa docilidad ante Juan el Bautista y puso el ejemplo de que tenemos que ser bautizados y en nosotros entraría ese Espíritu Santo del cual nos está hablando desde antes de partir. Muy bien. Entonces, ya estamos comprometidos a ir y a ser más discípulos. ¿Cómo? Enseñándolos. ¿Y por qué? Si yo tengo miedo no voy a poder ir. Si yo tengo ignorancia, pues yo no podría hablar. ¿Quién va a estar con nosotros hasta el final de los tiempos? Él va a estar con nosotros. Y nos dijo que nos mandaría, ¿verdad? En el anterior evangelio que vimos, que nos mandaría al Paráclito, a ese defensor, a ese abogado. No vamos a hacer nosotros con nuestras palabras, va a ser Él el que va a actuar en nosotros y va a compartir y después testimoniar lo que ha hecho en nosotros y vamos a ser ejemplo vivo de lo que estamos proclamando, que es su buena nueva. Entonces, hasta aquí el evangelio, vamos a ver la meditación. En este evangelio vemos, nosotros estamos ahorita en el camino de la Pascua. Termina el domingo de resurrección, son 8 semanas, 50 días hasta que llegamos a Pentecostés. En este evangelio de la ascensión del Señor, nosotros estamos viviendo una semana antes de la venida del Espíritu Santo, es decir, ya Jesús termina con su vida pública, enseña todo lo que le toca enseñar, se manifiesta en la humildad más grande ante el maltrato brutal que tuvieron con él en la pasión y en la muerte, en la crucifixión, y después la resurrección, el domingo de resurrección, y se les empieza a aparecer a los apóstoles. Un día, al siguiente, la siguiente semana, digamos que en este tiempo de la Pascua se instituye que el domingo es para nosotros, los católicos y los cristianos, el día del Señor. Jesús resucita el domingo, empieza a aparecerse domingo tras domingo, de tal manera que los apóstoles acostumbran a ponerse en oración
a partir el pan, a compartir domingo a domingo, y así nosotros iniciamos esta costumbre de que el domingo es nuestro día del Señor. Pero además hay otra cosa, durante esta Pascua Jesús se está apareciendo, se está apareciendo seguido a los apóstoles. Al final del Evangelio de San Juan dice, sucedieron muchas más cosas y muchos más milagros de los que están escritos. Nada más escribió esto para que ustedes vean un pedacito del testimonio que nosotros vemos. Pero en realidad fueron muchas más apariciones, en donde todavía Jesús está como preparándonos para dejarnos solos, ¿no? Entonces, en este último pedacito, que es casi el final de los evangelios, de todos los evangelios, es una parte muy hermosa porque digamos que es como la graduación de los apóstoles, ¿no? O sea, se están graduando en ese momento. Jesús los invita, porque al principio del evangelio dice, ya había quedado con ellos en que fueran a buscarlo al monte de Galilea. Entonces, ya tenían una cita previa con él, ¿no? Él los cita ahí. Cuando ellos llegan, probablemente ya está, como decía Maribel, en un lugar alto, que ya de por sí es un lugar de oración. Por eso nosotros siempre vemos que los altares siempre tienen que estar en un lugar, en un nivel más elevado de lo demás, de la superficie. Y entonces él está en ese lugar elevado, eso quiere decir, nos vamos a poner en oración. Algunos de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, ya habían vivido aquella transfiguración, ¿se acuerdan del evangelio de transfiguración? En donde ya habían visto cómo él se transfiguraba y, digamos, fulguraba esa luz blanca enorme también la parte de más arriba de un monte. Ya había tenido la oportunidad de verlo hecho Dios en aquel pasaje de la transfiguración, pero no todos, nada más ellos tres. Ahora cita a 11, a sus cercanos, a los que estaban más preparados, a los que eran, digamos, su equipo, su familia más cercana. A esos es a los que Jesús les dice que estén con él en este día. ¿Y qué es lo que pasa? Les va a enseñar, digamos, en esta graduación como al final, les dice al principio del Evangelio, se me ha dado todo el poder sobre la tierra y sobre el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes ya vieron varias manifestaciones de ese poder sobre la tierra porque nadie más ha resucitado un muerto o ha controlado las aguas de un mar. Y ahora sepan que también tengo el poder sobre el cielo. Y para muestra y para prueba van a ver cómo Él se eleva, es decir, este Evangelio es la ascensión del Señor. Entonces, en todas estas apariciones anteriores, no nada más es un alma que anda vagando todavía por el mundo y que se está apareciendo, no. O sea, Él realmente